Listo, ya está. Buen día, buena tarde, de madrugada, en la noche, desde Panamá, República de Panamá. Les saludamos en el nombre de Jesús. Vamos a presentarles una vez más, una entrega más. Pero antes de eso, este ministerio tiene el placer de presentar a Ana Victoria, que va a decir quiénes somos. Visión del grupo de damas y hombres hablando al corazón. Mujeres y hombres mensajeros de Dios que se desenvuelven en diferentes áreas de trabajo dentro de la sociedad, buscando enseñar con integridad y seriedad el amor de Jesús a otras mujeres y hombres a través de experiencias vividas y que ellos puedan recuperar sus hogares con una vida balanceada, amando a sus esposos y esposas, sus hijos, familia y así dar un buen ejemplo de buenas obras para que puedan hablar, para que no nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. ¿Cuál es el propósito del ministerio? Fomentar el amor, la hermandad y la ayuda entre mujeres y hombres para así lograr una vida en equilibrio considerando 5 prioridades. Amor a Dios, amor a la familia, trabajo, iglesia, ministerio. ¿Cómo deben ser las mensajeras y mensajeros de Dios? Prudentes, cuidadosos de sus casas, generosos, temerosos de Dios, ejemplo de su familia y conocimiento de Dios. Gracias, muchas gracias, Ana Victoria. Y aquí que tenemos como testimonio que lo que estamos entregándole a ustedes, aquí lo estamos viendo en práctica, porque aquí están los hijos ya trabajando para el Señor Jesús, porque el Señor nos ha ayudado a nosotros a rescatar esa familia. En el día de hoy, como les dije antes, es martes 3 de febrero 2026. Entregamos a su corazón, a la puerta de su vida, de su familia, de su casa, este mensaje. Tiene por título La autoridad del cielo me respalda, a cargo de nuestra líder Gloricel Morales de Lorenzana. Bienvenida, Gloricel, Gracias, adelante. María Luisa. Buenas noches a todos, ya casi de noche. Confío en el Señor que el tema que hoy vamos a poder compartir entre todos sea de gran bendición para la vida de cada uno de ustedes. A simple vista, cuando se lee el tema, la autoridad del cielo me respalda, todo el mundo pensará que yo voy a hablar de mí. Me respalda y quiero que quede claro que no voy a hablar de mí, voy a hablar de Jesucristo y voy a pedirle al Señor que me vaya guiando como permitió que pudiera prepararme para este tema, para poder que cada uno de los que estamos aquí, los que van a escuchar y aquellos que necesitan crecer un poquito más en la seguridad con el Señor, puedan saber cuáles son las herramientas y cuáles son los principios que yo necesito tener claros para poder que el Señor escuche bien mi oración y sobre todo que sea una oración cuando el poder del cielo tiene que abrirse en bendición para la vida de una persona. Cuando empecé a reflexionar en el tema, porque la autoridad del cielo, ¿qué quiere decir la autoridad del cielo? Que yo tengo que caminar con autoridad para provocar una victoria constante en mi vida como cristiana o cristiano o como creyente, que vaya de menos a más, no que me estanque ni los obstáculos me hagan retroceder, sino que yo pueda avanzar de tal manera que vaya creciendo en mí ese fervor, ese amor por Jesucristo y que me permita lograr poder obtener
los resultados que espero yo como una mujer de Dios o un hombre de Dios. Entonces, lo primero que yo me puse a recordar es cómo Dios te capta en tu vida personal, cómo te elige para provocar que lo que tú necesitas entender sobre la autoridad de Jesucristo y del cielo mismo pueda provocar en mi vida personal una situación en la cual con autoridad, con fuerza, yo pueda lograr ganarme ese milagro que yo necesito. Entonces me fui a la palabra de Dios y créanme que el Señor siempre me sorprende porque la pregunta que hizo Cadia la última vez, ¿cómo puedo yo explicarle a una persona cómo lograr escuchar la voz de Dios para lograr tener una conexión con Él? Y al prepararme para este tema, Dios me llevó a incluir la voz de Dios en el mismo. Entonces me fui a la palabra de Dios porque saben que yo sin la palabra no me muevo fácilmente porque creo que las escrituras es lo que nos ayuda a nosotros como personas a obtener y a desear más de Dios. Siempre en mi proceso durante más de 26 años, el Señor me hacía sentir en mi corazón, quiero más de ti, quiero más de ti. Mientras que tú le permitas al Señor que Él te regale ese más de ti, siempre va a haber abundancia y bendiciones en tu vida personal. Me fui a la palabra de Dios y quiero empezar el tema con Juan 10, que te lo puse ahí, María Luisa, del 26 al 29. ¿Me estás oyendo, María Luisa? Sí, aquí está. Juan 10, aquí está. Aquí lo tengo. Juan 10. Esta es la versión Reina Valera 1960. Dice así: parábola del redil. El versículo 26. Dice así: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Palabra de Dios. A ver, Fátima. Dice así, en Nueva Versión Internacional. Pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Cuando empecé a meditar sobre la autoridad del cielo
que me respalde, me di cuenta que yo necesito que Jesucristo. Yo necesito confiar. Les dije la última vez que Celedonio compartió, sobre su relación personal, de cómo alcanzar una relación personal con Dios. Les dije que necesitábamos ser amigos del Señor, pero primero siervos. ¿Por qué se necesita ser siervo primero? Porque si yo no obedezco, si yo no tengo fe, si yo no creo, y si no hay una comunión diaria con el Señor, esa conexión divina no va a servir de nada en mi vida personal. Y uno de los éxitos que tuvo David en su vida es que él tenía una íntima relación con el Señor, conforme al corazón de Dios. Vamos al Salmo 23:1, que también se los puse porque voy a demostrarles a través de la palabra de Dios cuán importante es ser una oveja del buen pastor, que es Jesucristo. Si yo quiero que la autoridad del cielo me responda a mí y me respalde, yo necesito tener contacto con el Señor de forma personal para lograr que eso se mueva a mi favor. Si no, no se va a mover. Entonces quiero que me lean el Salmo 23:1 y ahí nos vamos a ir desarrollando la inquietud que tuvo Cady en un momento determinado. Yo le contesté en ese momento y lo ratifico en este instante, que es por la fe en mi corazón que yo voy a lograr escuchar la voz de Dios. Porque la autoridad del cielo va a llegar a mi vida si yo tengo una fe inquebrantable. Soy obediente y adicional a eso, guardo en mi corazón lo que está escrito en la palabra. Esas tres cosas son fundamentales para que la autoridad del cielo me responda. Y vamos a ver ejemplos bíblicos. Yo tomé 2 ejemplos bíblicos, pero hasta puedo decir 3 en un momento determinado. Entonces, yo quisiera que me leyeras, María Luisa, Salmo 23:1. Versión Reina Valera, 1960, dice: Jehová es mi pastor, Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bendito, nada me faltará. Nueva versión. En nueva versión internacional sería: el Señor es mi pastor, nada me falta. Entonces, yo quiero tener autoridad del cielo, necesito formar parte del redil de Jesucristo y lo vamos a buscar en la palabra de Dios. Yo te puse ahí Juan 14, creo que fue, María Luisa. A ver. Necesito que me vayas respondiendo rápido para no perder el hilo del inicio del tema, que va a ser importante. Juan puso Juan 16, Juan 10, Juan 10:14. Ajá, quiero que me leas Juan 10:14. 10:14. Dice así, versión Reina Valera. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Nueva versión internacional dice así: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Entonces, estoy ratificando, Jehová, entendemos claramente que es cuando se reflejan las 3 divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
que es Jehová, el Dios guerrero, el Dios del ejército del cielo, varón de guerra, que provoca que todo se mueva a favor de una persona con la autoridad del cielo, si reconoce a Jesús como el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. Dios es fiel y verdadero de acuerdo a la palabra de Dios. Él nunca nos va a desechar, va a ser siempre fiel a su palabra. Y además de que va a ser fiel a su palabra, Él va a provocar que lo que yo anhelo y deseo, Él me lo va a conceder desde el cielo. Pero ya hemos visto en lo que hemos empezado con el tema de la autoridad del cielo que me respalde. Yo no puedo tener un respaldo del cielo si no sé quién es el que me va a ayudar a mí a poder enfrentar los retos, las dificultades, todo lo que se oponga en mi vida personal, porque Él solo levanta el brazo y ya todo va a estar a favor mío en un momento determinado. Él me ve desde el cielo. Él provoca que desde el cielo puedan existir en un momento determinado situaciones favorables para mi vida. Cuando yo digo que la autoridad del cielo tiene que ver con un camino de victoria, yo no puedo tener victoria si no sé bien a quién le voy a servir. Por eso que de siervo se convierte amigo, porque el siervo lo conoce y el amigo empieza una intimidad y una relación con una conexión divina con el Señor. Y eso es lo que sucedió con grandes hombres y mujeres a lo largo del recorrido de la palabra de Dios. No quiero obviar a la mujer porque la mujer tiene un papel muy preponderante y creo firmemente que es parte del proceso que se necesita vivir en este tiempo para reconocer que Cristo es la luz del mundo y sin Él nada somos. Por eso fue que cuando les dije, la autoridad del cielo me respalda, me imagino que muchos creyeron que yo iba a decir todo lo que Él ha hecho por mí, que equivocados estaban porque yo no hablo de mí si el Señor no me permite que yo cuente algo, porque yo no puedo salvar al mundo sino Cristo. Eso es lo que Él puede hacer en la vida de una persona, salvarla, y lo vamos a ir viendo a lo largo del recorrido con la forma en que el Señor me presentó este tema. Y quiero recordar, porque todo el mundo piensa que el Dios de los cielos habla solo en voz audible, ¿no? El Señor de los cielos habla a través del viento, a través del terremoto, a través de la lluvia. Pero ¿cómo puede una persona parar una tempestad solo con la autoridad del cielo? Respaldando a ese ser que ha creído en el Señor, como dice la palabra, y que entiende que sin Él nada somos.
Yo quiero recordar, no lo puse en las citas bíblicas, María Luisa, búscame Efesios 3:17. Me estoy dejando guiar por el Señor porque yo quiero recordarles un pasaje que lo puse porque el primer respaldo del cielo vino para Jesucristo a través del bautismo de Juan el Bautista, para Jesús en el río Jordán. Y esta es la clave, los versículos que vamos a leer, de cómo la autoridad del cielo me puede respaldar. Alguien me quiere enredar la lengua, pero no lo voy a permitir en el nombre de Jesús. Y enseguida ordeno que quede sujeto a los pies de Cristo, porque es un tema que no solo libera, sino que te enseña a saber pedirle al Señor y tener las herramientas y los principios sólidos que provoquen que Cristo se mueva favorablemente para tu petición. Yo no estoy diciendo que el Señor contesta oraciones, sí, pero cuando hay que romper cadenas, situaciones fuertes en la vida de una persona, la única manera de hacerlo es con la autoridad del cielo. Y que eso mueva lo que tiene que mover, porque mi boca como espada de Cristo va a provocar que los cielos rujan a mi favor para que como leona de Dios yo pueda lograr capturar mi milagro y vencer la oposición que en un momento determinado se encuentra. Una de las cosas que yo he aprendido, pueden hacer lo que quieran, pero Dios es el último y el primero, y lo que Él decide se hace en el momento en que Él lo quiera, punto. Entonces, no tengo por qué preocuparme porque tengo que tener la seguridad que mi camino de victoria viene acompañado de Cristo para el bien no solo mío, sino de aquellos que Dios quiere que a través de mi boca reciban consuelo y bendición y sobreabundancia en sus vidas personales. Y a poner y expresar, quiero que vayamos a Proverbios 31, versículos 8 y 9, que lo puse también, María Luisa. Sí, sí lo puso, Gloricel. ¿Leemos Efesios antes? Yo te aviso Ok, cuándo. O sea, ok. yo te digo, por eso te dije, me estoy No lo dejando vamos a leer. llevar como debe ser. Muy bien. Proverbios 31, 8 y 9. Reina Valera, la versión en el nombre de Jesús. Dice así, exhortación a un rey. El versículo 8 dice, abre tu boca por el mundo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Amén. Nueva versión internacional. El título dice, Dichos del rey Lemuel. Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazle justicia. Defiende a los pobres y necesitados. Tú quieres obtener cosas de parte de Dios, abre la boca y di lo que tienes que decir. Porque si te quedas callado, no vas a recibir mucho.
Ahí lo dice claramente la palabra de Dios, que si yo quiero obtener beneficios en mi vida personal, necesito entender cuáles son los principios que Dios quiere que yo exprese en mi vida personal. Amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que acordarnos del buen samaritano. Pasó el sacerdote, pasó y nadie lo ayudó, solo el buen samaritano que refleja a Jesús de una forma cristofanía en la palabra de Dios. Él fue el que provocó que el hombre llegara a una fonda o a un hotel o a una... y que eso repercutiera en la sanidad de ese hombre que estaba necesitado en el camino. Eso es lo que quiere el Señor. No pienses solo en tus necesidades. No pienses solo en tus deseos. Piensa en ti y en los demás. Y la autoridad del cielo se va a reflejar en ti porque no tienes egoísmo ni tienes ningún deseo de acaparar todo para ti como persona. Ahora sí, léanme Efesios 3:17 para recordar que cuando hizo la pregunta a Cadia, cómo enseñarle a una persona cómo escuchar la voz de Dios, ya hemos hablado de algunos principios en este momento. Necesito el buen pastor. Creer que el buen pastor yo lo necesito y que creo en él. Pero creo en él de corazón, no como Tomás, que si no vio, no creyó. Eso no es fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si yo necesito ver algo, esa fe es pobre, porque no es una fe que avanza con autoridad del cielo para que tú reflejes en tu vida señales, prodigios y maravillas. Amén. Y que la gente pueda creer y convertirse y tú ser de inspiración a los demás. Léemelo, por favor, María Luisa, Efesios 3:17. Así es. Dice así la versión Reina Valera. Dice, el amor que excede a todo conocimiento. Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Nueva versión internacional. Dice, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor. Eso significa, es algo muy importante. Estaba buscando las citas para tenerlas presentes, para irme moviendo con ellas. Es muy importante entender algo. Fe en mi corazón. ¿Cómo yo logro esa fe en mi corazón? ¿Cómo provoco yo que mi corazón se llene del amor de Cristo y que eso me ayude a aprender a discernir lo que yo necesito entender? Porque cuando yo necesito que refleje mi vida la autoridad del cielo, necesito que el Espíritu esté en mi casa. Si el Espíritu Santo no está en mi casa personal, muy poco es lo que voy a lograr
con fe en mi corazón, porque el Espíritu Santo es el consolador que ha enviado Jesucristo, es junto con él el que bautiza en espíritu y en fuego de Dios. Y si no está el Espíritu Santo dado por Jesucristo, no hay nada que yo pueda hacer. Necesito ser casa del Espíritu de Dios para que la autoridad del cielo me respalde. Porque necesito al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Para lograr que Jehová, como varón de guerra y autoridad del cielo, me respalde en todo momento. Y todo a través del buen pastor Jesucristo. Entonces, ahora sí quiero que me lean. Te puse 21 y 22. Lucas 3. Gracias. Lucas 3, 21 y 22. Quiero hacer Dice referencia. así. Ajá, dale. Sí. Versión Reina Valera. Dice el versículo 21. El bautismo de Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Nueva versión internacional. Dice así: un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. El cielo se abrió. Y además de que el cielo se abrió, lo invisible se hizo tangible con la paloma que representaba el Espíritu Santo. Una señal del cielo de que Jesús era el Mesías. Era aquel que había venido a rescatar a su pueblo de diversas situaciones X o Y. Pero lo importante es que venía con poder del cielo para provocar una situación favorable a mi vida. Entonces, ¿qué tengo que entender yo si necesito que la autoridad del cielo me respalde? Necesito que Jesús derrame sobre mi vida poder y fuego del cielo. No lo puse ni lo vamos a ver en este momento porque ya lo hemos visto en otra oportunidad. Pero Elías tenía poder y fuego del cielo. Por eso que cuando él declaraba la palabra, el cielo se movía a su favor. Y encima de eso se detuvo la lluvia por 3 años. Porque su boca estaba respaldada como espada por el Señor. Y permitía que todo lo que él decía se cumpliera en un momento determinado.
Es ahí donde muchas personas que desconocen el mover del Señor a través del fuego y del Espíritu Santo, porque Jesús vino a bautizarnos con fuego y el Espíritu Santo. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que yo, teniendo una fe, no tiene que ser una fe extraordinariamente inquebrantable? Eso no es, porque el Señor te va escuchando a lo largo de tu crecimiento y de tus procesos. No es algo que viene de la noche a la mañana. Viene con un entendimiento de quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todo en un solo nombre, Jehová de los ejércitos. Pero a través de Jesucristo, que es el camino al Padre. Y creo que si no me equivoco es Juan 10:30. Búscame Juan 10:30, por favor, María Luisa, que no te lo puse. Me estoy moviendo a través de la palabra de Dios para que cuando ustedes eleven sus ojos al cielo, como hizo Elías, Elías elevó los ojos al cielo pidiéndole al Señor que no hubiera lluvia. Y el Señor Dice, lo respaldó. Ajá. amén. Dice Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Amén. Uno somos. Amén. A Nueva ver, versión internacional dice, el Padre y yo somos uno. y el Espíritu Santo con ellos. Entonces, cuando hablamos de Dios, tenemos que entender la creatividad, la salvación y el consolador. Son tres características que tiene claramente Jehová de los ejércitos. Entonces, yo necesito saber cómo aprender en la naturaleza que nos rodea a ver cómo Dios me puede hablar, cómo Dios me puede mostrar la forma en que yo voy a ir caminando de bebé a joven, de joven a adulto mayor, de adulto en crecimiento en Cristo. ¿Cómo voy aprendiendo yo ese proceso para que el poder y el fuego de Dios provoque que sea respaldada por el cielo en todo momento? Sí se puede lograr, pero hay que trabajar fuerte. Y sobre todo, hay dos claves que yo siempre las he entendido desde un principio, gracias a Dios. Él va delante de mí y yo no me puedo adelantar a Él. Y separada de Él, nada puedo hacer. ¿Qué pasa cuando hay hombres y mujeres que se convierten en bendición para otros de parte de Dios? Se les olvida quién es el que manda. No hay fervor. No hay realmente una situación en la cual digan que Dios es el que manda, no ellos. Y hay muchísimos así hoy en día. Pero ¿qué pasa? El Señor está
provocando muchas cosas en este tiempo, porque se necesita respetar a Dios en este tiempo. Y quiero irme al Salmo 29, que te lo di, María Luisa, lémelo. Son 3 al 11, son 8. Entonces vamos a leer de 3 en 3 y el último 4. Ok, Salmo 29, 3 al 11. Escuchen bien, porque ¿cómo le explico yo a una persona que tiene que escuchar la voz de Dios? Primero, nadie puede hacer algo como le pasó a un hombre en Hechos que quiso comprar el Espíritu Santo para él tenerlo y hacer con él lo que él quería hacer. Esa no es la forma. Eso es un regalo de Dios que hay que apreciar, que hay que guardar y usarlo en bien del reino de Dios. A ver, María Luisa. Dice así la versión Reina Valera. Salmo 29 del 3 al 11. Dice, poder y gloria de Jehová. Salmo de David. Versículo 3. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros. Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. A ver, Nueva versión internacional. Dice, la voz del Señor está sobre las aguas. Resuena el trueno del Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas. La voz del Señor resuena potente. La voz del Señor resuena majestuosa. La voz del Señor desgaja los cedros. Desgaja el Señor los cedros del Líbano. Hace que el Líbano salte como becerro y que el Hermón salte como toro salvaje. quiero hacer un comentario ahí. Jesús calmó las tempestades en el mar, cuando estaba furioso el mar, que los apóstoles estaban nerviosos, con autoridad habló, y el Señor fue respaldado por el Dios Padre desde los cielos, y la tempestad se calmó. Él calmó las aguas. Y adicional a eso, destruyó un árbol que no daba frutos, como el cedro del Líbano. Entonces, ¿qué necesita una persona? ¿Tú quieres oír la voz de Dios? ¿Cómo piensa? ¿Cómo acciona? ¿Y cómo ejecuta la palabra para que sea una espada en tu boca y que el cielo te respalde? Si no, no va a haber respaldo del cielo. No lo va a haber porque tú necesitas creer en tu corazón. La fe es como una semilla de mostaza, dice la palabra de Dios, que se vuelve frondoso ese árbol porque de una pequeña semilla va creciendo tu amor por el Señor y vas a llegar a ser una oveja del buen pastor. Dice la palabra, tú harás cosas más grandes que yo.
porque yo voy al Padre. Si tú crees en el valor de Jesucristo, todo se alineará en favor tuyo. Sigamos, María Luisa, los otros tres. Dice así el versículo 7 del Salmo 29. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. En Nueva Versión Internacional dice, la voz del Señor lanza ráfagas de fuego. La voz del Señor sacude al desierto. El Señor sacude al desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. En su templo todos gritan gloria. El Señor tiene su trono sobre las lluvias. El Señor reina por siempre. El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Entonces, tú quieres ser una persona respaldada por Dios, necesitas el poder de Dios y el poder del fuego de Dios. Para que el fuego provoque que todo lo que no es de él, porque hay fuego extraño. Los hijos de Aarón hicieron un fuego extraño y enseguida el Señor los mató. Porque hay fuegos que no son de Dios. Así que hay que saber distinguir qué fuego viene de Dios y qué fuego no viene de Dios. Y todo con el Espíritu cuidando mi casa para que Jesús pueda crecer en mí, sobre y dentro de mí. Entonces, hay que entender para poder discernir que es importante cuando hay lobos vestidos de ovejas. Para poder que el cielo te respalde. Porque se disfrazan como ángeles de luz y no son luz, son tinieblas. Entonces, cuando tú necesitas que la autoridad de Dios te respalde desde el cielo, como lo hizo con Jesús, cuando fue bautizado, el cielo lo respaldó como autoridad de que Él era el gran yo soy. Y fue visible y se oyó la voz que decía que era su hijo. Entonces, hay voces que se confunden para que tú no puedas avanzar con Cristo como poderoso gigante. Sigue María Luisa con los últimos. Ya Gloricel. Ya se acabó. Y también acabaste tú, Fátima, Sí, también. sí, Gloricel, sí. Sí. Hay que entender algo. El Señor se manifiesta en la atmósfera, en los aires. Pero hay
que procurar ir evolucionando con Él en base a la autoridad de su palabra para que el cielo te respalde. Si yo camino en victoria, mis oraciones van a ser de poder en Cristo. Voy a tener autoridad para abrir y cerrar puertas. Pero si Jesús no está, no se puede hacer nada porque el Espíritu no funciona si Jesús no lo autoriza. Y eso se los digo claramente en el nombre de Jesús. Si Jesús no está en la ecuación, el Espíritu se espera hasta que Jesús diga lo contrario. Quiero que leamos Jeremías, que te puse ahí, 51:16, María Luisa. Así es. Versión Reina Valera 1960. Dice el versículo 26 de Jeremías 51. Juicios de Jehová contra Babilonia. Dice, a su voz se producen tumultos de aguas en los cielos y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Nueva versión internacional. Ante su trueno braman las lluvias en el cielo, y desde los confines de la tierra hace que suban las nubes. Entre relámpagos desata la lluvia y saca de sus depósitos el viento. Entonces, en algún momento hemos hablado que Dios habla a través del trueno, ¿verdad? Lo acabamos de leer. Y acabamos de también leer cómo Él mueve la lluvia a su favor y la utiliza para que Él pueda ser manifestado en la naturaleza. La forma en que se mueve todo en la naturaleza de Dios. Y los vientos. No lo puse, pero creo que en Primera de Reyes, el 18, versículo 36 y 37. Búscamelo, María Luisa. Primera de Reyes 18, 36 y 37. Sin comunión con Jesús nada puede suceder, ¿eh? Y no es buscando yo lo que quiero. Él me va a entrenar a mí para lograr yo distinguir qué voz viene de Dios y qué no viene de Dios. Porque en el aprendizaje se escuchan voces que no son de Dios. ¿Y qué es lo que te ayuda a vencer esa oposición? La palabra escrita de Dios, que permite que los cielos se abran a tu favor y te respalden, porque sabes a quién le estás sirviendo. A ver, María Luisa. Está en mute, María Luisa. Está en mute. Gracias, gracias. Dice así Reina Valera.
Primera de Reyes, capítulo 18, dice, Elías y los profetas de Baal. El versículo 36 dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Amén. Respóndeme, Jehová, y respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Amén. Ahí está bien clarito. Amén. Dale, Fátima, por favor. Nueva versión internacional. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. Ahí está el corazón a ti. Y encima de eso está, él acabó con los Baales y provocó que no lloviera en 3 años. Y abrió el cielo para que lloviera de nuevo. Ahora quiero que vayamos a Josué 10, creo que te puse Josué 10 del 12 al 14. Así es. Antes de que lo leas, ve buscándolo. Quiero recordarles que Josué fue el hombre que reemplazó a Moisés y fue uno de los que cuando fueron a espiar la tierra de los gigantes, no tuvieron temor de lo que veían con sus ojos, porque más grande era el que ellos tenían adentro de su corazón. Y el Señor los respaldó. Tanto así que los dos fueron bendecidos grandemente, porque no es de la boca para afuera, es lo que yo esté convencida que refleja a Dios en mi corazón y en mi vida personal, porque el corazón es engañoso. Y cuando la gente dice, yo siento que está, para mí ese siento no conoce a Dios. Porque el siento se mezcla con las emociones. Y ahí no está manifestado el poder y el fuego de Dios en esa situación. ¿Ya lo tienes, María Luisa? Sí, así es. Léemelo, por favor. Versión Reina Valera 1960, Josué 10, 12 al 14. Dice, derrota de los amorreos. Versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo, en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito en este libro de Jacer, y el sol se paró en medio del cielo.
y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Amén. Nueva versión internacional. Josué 10, del 12 al 14. Ese día en que el Señor entregó a los amorreos en mano de los israelitas, Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo: Sol, detente en Gabaón; luna, párate en Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró, hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Jacer. Y, en efecto, el sol se detuvo en el cenit y no se movió de allí por casi un día entero. Nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en que el Señor obedeció la orden de un ser humano. No cabe duda de que el Señor estaba peleando por Israel. Significa que la autoridad del cielo respaldó a Josué. Provocó que lo que él declarara con su boca, que era en base a la palabra de Dios, diera frutos. Y se detuvo 12 horas, aproximadamente el tiempo, y dice que los expertos, los científicos dicen que coinciden que eso sucedió. Entonces fue respaldado por el Señor porque tenía autoridad, tenía camino de victoria, porque estaba enfrentando a batallas con enemigos de Israel, pero él entendía que él tenía la voz de Dios en su vida personal, porque dice que Jehová se comunicaba con él. Y al comunicarse con él, tenía el poder para, en el nombre de Jesús, provocar todo lo que tenía que provocarse. Y se dio. Yo quiero que vayamos a Josué 24:15. Si tú quieres que el Señor abra caminos en tu vida personal y cierre aquello que por inconsciencia, por desconocimiento, en algún instante de tu vida sucedió, la respuesta es Cristo. La respuesta es Dios. La respuesta es el Espíritu Santo en mi ser interior, porque los tres me van a respaldar en características para que el gran yo soy me dé la victoria en el nombre de Jesús. Como sucedió con Josué, como sucedió con Elías, como sucedió con Jesús, que fue el primero, donde la autoridad del cielo se reveló como el Hijo de Dios. Léeme, por favor, María Luisa, Josué 24:15. Sí, esta es la versión Reina Valera. Dice así: discurso de despedida de Josué, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quienes sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. En Nueva versión internacional dice así: pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan.
Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Es tu decisión hacer lo que tú creas conveniente para tu casa y tu familia. Pero lo que sí tienes que entender es que todo lo que vas a recibir está en ti. Lo que tú vas a permitir está en ti. Lo que tú vas a aceptar está en ti. En más nadie, no le eches la culpa a nadie. Todos tenemos que aprender a aceptar que el desconocimiento de lo que dice Dios en su palabra es lo que está acabando con el mundo. Porque hay muchas interpretaciones, pero no se dice la verdad como debe decirse. Y una de las cosas que yo siempre hago todos los días de mi vida cuando me acuesto en mi cama es pedirle al Señor que me vista con su armadura de Dios. Y que ponga una coraza de justicia en mi corazón para que yo pueda ser un instrumento valioso para su reino y que Cristo pueda morar no solo en mi corazón, sino en los de muchos. ¿Hacia dónde nos lleva Dios? No lo sé. Pero aunque tenga una fe con un grano de mostaza, quiero darle el 30, el 60 o el 100% en base a la capacidad que Él me haya podido dar como persona. Y quiero que leamos Isaías 13:13. María Luisa, ya estamos Dice terminando. Ajá. Sí, dice Isaías 13:13, versión Reina Valera 1960, versículo 13, y dice, profecía sobre Babilonia. Dice, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Nueva versión internacional. Por eso haré que tiemble el cielo y que la tierra se mueva de su sitio, por el furor del Señor Todopoderoso en el día de su ardiente ira. ¿Ustedes creen que eso no puede suceder? Claro que puede suceder. Josué hizo que se detuviera el sol y la luna, porque Dios es el creador de todo. Aquí en este lugar, durante 5 años que regresé de allá del Salvador, he aprendido a la naturaleza a distinguir las cosas de Dios. Dios me lo ha permitido, porque quiero que entiendan, el poder de Dios es increíble, maravilloso, pero si yo no puedo pelear la batalla por mi familia, como dijo Josué, que su familia y él estarían con Dios. ¿Cómo declaras tú hoy en día eso en tu familia? ¿Eres tibia o eres fría o caliente? Creo que
en lo particular, este tema ha removido las entrañas de muchos. ¿Por qué razón? Porque nunca es demasiado lo que podemos hacer por el Señor. Siempre será poco para la majestad que representa a Dios en la vida de nosotros como personas. Primero, nos libró de cosas que solo Él podía hacerlo, más nadie. Por eso yo me pongo todos los días la coraza de justicia en mi corazón. Porque si yo me dejo guiar por la justicia de Él, me va a ir mejor que por justicia de hombre. Porque voy a estar revestida de su gracia y de su favor. Y eso permitirá que en mi vida personal me vaya mejor a mí y a los míos. No todo se puede alcanzar como uno quisiera en el tiempo señalado de uno, pero sí puedes tú empezar a clamar al cielo, porque yo una de las cosas que aprendí en mis primeros pasos fue clamar a Dios, pero ya yo no clamo, ya yo declaro y decreto en el nombre de Jesús, porque permití que mi clamor inicial se convirtiera en una relación personal con Jesús que me guía, me lleva de su mano, me consuela y me da las fuerzas para recibir el soplo en mi nariz todos los días cuando necesito fortalecerme en mi interior como ser humano por la maldad del mundo, por la maldad de los hombres, porque existe. Y eso me hace sentir y más bien percibir es la palabra que Cristo está con aquel que es fervoroso, que lo honra y que busca cada mañana la presencia de Él para que su casa y su familia sean liberados de cualquier situación contraria a Dios en el pasado. Buenas noches y quiero terminar con este versículo para que puedan llevar con paz, porque yo creo en lo particular que cuando Dios revela su palabra es porque algo bueno va a hacer por todos. Así lo creo yo en lo particular. Y Dios no me ha defraudado hasta este momento, ni Jesús tampoco me ha dejado pensando en eso en este instante, pero quiero que terminemos con Juan 16:33, que lo puse ahí, María Luisa, Así para es. que el Señor en su infinita bondad nos llene de paz y sobre todo nos dé la capacidad de poder entender que se necesita Cristo en este tiempo. ¿Y por qué digo Cristo? Porque Cristo venció la muerte y resucitó. Subió al cielo y en cada uno de nuestros corazones la fe de Él produce milagros para cada una de nuestras familias. María Luisa. Dice así la versión Reina Valera 1960. Juan 16, versículo 33 dice, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nueva versión internacional. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz.
En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. María Luisa, no sé si hay preguntas. A ver, preguntas. La autoridad del cielo me respalda. No se respalda. A ver, Acuérdate pregunta que dice me respalda porque es una relación personal tuya con el personal, Señor. exacto. Y justo cuando Y usted tú eres comenzó, la yo dije, escogida de wow, tu me casa. equivoqué, porque pensaba exactamente, yo dije, wow. Yo dije, ¿cómo el Señor ha respaldado a Gloricel y de eso nos va a hablar? No, 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 wow, bendito Dios. Yo fui una de esas. Recuérdate que no es uno, es Dios el que tiene que enaltecerse, Así no es, es por el supuesto. hombre. Así es, así es. Y cuando usted, el Espíritu Santo de Dios le puso en el nombre de Jesús, Primera de Reyes 18:36, me respondió, yo estaba escribiendo la pregunta para hacerla al final y ya me respondió el Señor con Primera de Reyes 18:36-37. Bendito Amén. Dios. Y otra cosita, bendito Dios por eso que nuestra visión habla de mi familia, de mi Así casa y es, yo, mi casa así es. y yo. Y una de mis hijas, mi hija mayor, comenzó a tener esa apertura que está en proceso en el nombre de Jesús. Yo Amén, lo decreto en el amén, nombre de Jesús, amén. que cuando en la escuela y luego en la universidad hablaron de este texto bíblico de Josué, que Dios lo respaldó a él, ella vino y me lo volvió a comentar. Ella no lo creía porque es muy científica, pero al ver que científicamente se comprueba Así que es. esas 24 horas 12. están perdidas, ella allí creyó y dice, wow. Entonces allí hay una apertura, ¿verdad? Para que mi casa y yo, en el nombre de Jesús, por supuesto, en el nombre de Jesús. Así que Amén. esa es otra vivencia personal que en el nombre de Jesús se ha demostrado en mi casa. Abrió, allí, abrió. Y Señor, abre puertas. Así que allí vamos, es un proceso. Así que preguntas. Muy buenas noches, espero que se encuentren bien. Yo A tengo ver, dos. acércate un poquito más al micrófono. Gracias. Yo tengo dos. La primera es ¿cómo sé que Dios es quien me está hablando y que no es el enemigo? O sea, ¿cómo sé que no me estoy confundiendo a través de ciertas señales, sino que de verdad es Dios y todo lo demás? Voy a intentar responderte de una manera sencilla. Primero que nada, necesitas el bautismo del Espíritu Santo, porque Él te va a dar la convicción de que la voz que estás escuchando es la del Señor. Por lo general, el lenguaje que usa el Señor cuando te habla a tu corazón es expresado con aprecio a ti como persona. Va buscando que tú crezcas con su amor y su protección en todo momento. En cambio, cuando la voz no es de Dios, es cruel esa voz porque
aparenta ser una voz angelical, pero busca tu destrucción con palabras que si estás distraída no lo puedes manejar fácilmente. Entonces, ¿qué necesitas para poder distinguir la voz de Dios de la voz de los falsos que no son dioses, sino Baales, que son falsos profetas, porque esos te hablan también a uno en la voz, diría yo, que sería conocer quién es Jesús, aferrarte a Él, y con la prueba y el ensayo, Él te va llenando de fortaleza interna para que puedas tú en un momento determinado decirte, cállate la boca que tú no eres Dios. Cállate la boca porque me estás tratando de enredar y confundir. Y el mismo espíritu te guía porque Él va provocando a través de códigos en tu cuerpo que tú puedas entender quién es de Dios y quién no es de Dios, al igual que las voces que no son de Dios. Es lo que yo te contestaría en este momento. No sé si quedaste satisfecha. Sí quedé satisfecha. Tengo otra duda que pues, me ha surgido a través del tiempo. ¿Cómo sé yo que estoy siguiendo el camino espiritual, el camino que dice Dios para mí, y que no me estoy dejando llevar por mis deseos o por los deseos del resto, sino que de verdad estoy siguiendo su camino y que no me estoy apartando de él? Tú eres una muchacha joven y los que hemos vivido procesos duros en nuestra vida y hemos madurado a base de golpes, entendemos que tu juventud es algo que provoca muchas veces que el joven crea que todas las respuestas las tiene con él. Por eso son jóvenes, porque no tienen la madurez, porque todavía no han sido golpeados o tropezados en situaciones que lo hagan tener más carácter, más fuerza interna. Entonces, la única manera de poder lograr entender si el camino que tomaste es el correcto, vuelvo a lo mismo. Tienes que saber la palabra de Dios. Hay una parte de la Biblia, tengo que buscártelo, donde el Señor le habla a jóvenes y en eso le da principios a los jóvenes de cómo saber manejarse en momentos en los cuales necesita tener la claridad de que la luz que está siendo utilizada por el Señor la está llevando por situaciones favorables. Y yo diría que la única manera de que puedes experimentar, saber que el camino que estás tomando es el correcto, el miedo, el temor, la inseguridad empiezan a cambiar favorablemente para tu vida personal. Ya no empiezas a ser como las olas del mar, ida y vuelta, ida y vuelta. Hoy tomaste una decisión, mañana la cambiaste. Hoy tomaste una respuesta como que era la que querías, mañana ya no estás segura. Eso es parte fundamental para saber si el camino que has tomado como joven es el que en este momento es correcto, porque el joven tiende a cambiar todos los días de posición en cuanto a lo que experimenta o que piensa en un momento determinado. Esa sería mi respuesta para ti. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Fortalecer tus pensamientos, luchar con la batalla de la mente que tienes en este momento, porque
vuelvo y digo, hoy en día el joven quiere brillar y quiere evolucionar más rápido que cuando uno era joven, porque la tendencia a la juventud hoy en día es que el mundo ofrece demasiadas cosas que el joven quiere y no quiere esperar ganárselas de una forma lenta, constante, precisa para que se sostenga, sino la quiere rápida. Entonces eso te va a ayudar en un momento determinado a entender que cruzar y llegar a la orilla de tu destino hacia adelante no es fácil de lograr. Necesita el Señor madurar tu entendimiento en cosas donde eres una niña que no ha evolucionado por los problemas emocionales que has podido tener en el pasado. Y Dios lo puede hacer. Dios puede provocar que eso cambie en tu vida personal y manejarte y aprender a manejar las inseguridades y entregárselas. Esa falta de convencimiento en lo que quieres hoy y no quieres mañana también te puede ayudar a vencerlo, porque Él renueva tu mente y permite que esa renovación de mente traiga cosas nuevas, positivas, que te van a hacer una joven más fuerte y decidida para enfrentar los retos que tienes hacia adelante. Y no es fácil para el joven hoy en día eso, ¿eh? Muy difícil porque no piensan mucho, son impulsivos, no quieren tener la suficiente madurez para esperar que el carácter se desarrolle en ellos como jóvenes. Eso es lo que yo te contestaría en el nombre de Jesús. Y te voy a buscar esos principios cristianos para los jóvenes, para que lo leas y eso te ayude a establecer una mejor posición en lo que tú esperas como joven hacia adelante en tu vida personal. Es lo que te contestaría. Muchas No sé. gracias. Ok. Bueno, a ver, otra pregunta. La autoridad del cielo me respalda. Preguntas, tenemos todavía oportunidad de preguntar. Bueno, mientras viene otra preguntita, Gloricel, algo me sucedió en estos días que hoy lo entiendo, lo veo de la manera espiritual. Algo que yo he vivido durante toda mi vida de muy pequeña, familia de campo, de cosechas y todos los veranos se cosecha achiote. Yo aquí en la casa tengo un árbol de achiote y todos los veranos cosecho achiote. Entonces, la semana pasada, ya yo los tengo en un platón, lo puse al sol, porque después que uno los desgrana, lo debe poner al sol para que se seque bien. Repentinamente, lo tengo en el patio, en el sol, el vecino me dice, vecina, su achiote se está prendiendo. O sea, eso me sorprendió de manera, o sea, estando en el platón, el achiote se estaba prendiendo y yo automáticamente metí la mano y tiré. Ahora que estamos dando este tema, me quedo impactada y analizando. Por supuesto que yo había dado gracias por la cosecha, que fue una cosecha abundante, lo había bendecido, pero el Señor, yo lo pongo en el sol, en tu sol, para que tú lo termines de secar para poderlo almacenar. Esto ahora vino a mi memoria. O sea, estaba en el sol, pero se prendió.
se prendió. No sé si esto tiene un contorno espiritual, un mensaje que en Mira, el momento no lo vi, no, no sé, y no me lo quiero quedar, estoy aquí como luchando y tuve una sensación y por eso lo estoy manifestando. en este momento yo no puedo decirte, porque el Señor no me revela en este momento al respecto de tu achote, pero hay que tomar varias situaciones que se pueden manejar alrededor de esa siembra que hiciste de achotes. ¿Cómo provocó en los vecinos esa siembra? Eh, ¿Tuvo buena acogida de tus vecinos? ¿Y qué sucedía en ese tiempo en en tu entorno familiar? Eso hay que verlo. Por eso te digo que no puedo en este momento decirte eso fue porque eso sería adivinanza. Yo no voy a adivinar Ok, entiendo. porque la adivinanza no es de Dios. Entonces, Amén. lo que sí podemos ponerlo es en oración para que el Señor permita que se entienda, porque hay fuegos, como te digo, que no son de Dios y hay otros que sí son de Exactamente, Dios. Entonces, exactamente. por eso es que pregunto cómo va con, con los vecinos y todo, porque si se prendió, se perdió, No, no, porque estaba en la parte en una sección, solo en una sección. pero se No, perdió parte de la cosecha. parte sí, Bueno, pero se perdió. parte de la cosecha. Sí, Entonces hay que ver por qué se perdió esa parte y el Señor nos va a responder. que Porque ahí hay algo espiritual, pero en este momento necesito más información y no te lo voy a preguntar aquí ok, directamente. Así que en lo personal lo podemos conversar y muy bien. después tú lo darás como testimonio. ¿Te parece? Amén, amén. Así es, así es. Así ¿Alguna sí te otra, puedo. Ajá, dale. alguna otra pregunta? ¿Inquietud? ¿Todo clarito? Parece que sí, Gloricel. Ya por lo menos Entonces, creo que se respondió la pregunta que hizo Cadia en el tema de la semana pasada. ¿Cómo sí, lograr que la voz de Dios uno se lo pueda explicar a otras personas? Necesita conocer a Dios. así es. Y la importancia, Gloricel, de primeros siervos Exacto, pues para amigos. luego la amistad, porque viene con más intimidad. Sí. Así Ya es. no te llamo siervo, sino amigo. Dice la Amigo, palabra de así Dios. es la palabra de Dios, así es. Bueno, vamos a darle las citas bíblicas utilizadas en el tema del día de hoy. Autoridad del cielo, la autoridad del cielo me respalda. Juan 10, 26, 29, Salmo 23, 1, Juan 10, 14, Proverbios 31, 8 y 9, Efesios 3, 17, Lucas 3, 21 y 22, Juan 10, 30, Salmo 29,
3 al 11, Jeremías 51, 16, Primera de Reyes 18, 36, 37, Josué 10, 12 al 14, Josué 24, 15, Isaías 13, 13, Juan 16, 33, Job 37, 2 al 6, Hebreos 12, 26, Salmo 118, 14 y 15, Apocalipsis 12, 11. Anunciarles que para el próximo martes 10 de febrero, 6 de la tarde, hora de Panamá, vamos a tener para ustedes el tema La luz de Dios afirma mi corazón, y nos los va a dar Marla Insignares. Que, a ver, oraciones. A ver, oraciones para que Gloricel nos las ponga en el trono de Dios. La juventud, Gloricel, por la juventud, por estas fechas que se avecinan, que se acercan y donde hay desenfreno, que la gente, muchos dejan a Dios de un ladito y van a disfrutar, dicen ellos, en esta temporada. Así que por la juventud, más que nada. A ver, ¿alguna otra petición? Buenas noches. Buenas noches. Pido Nita. sí, hola. Pido por seguir la sanación de mi esposo Adrián. También por ir recuperándose cada día más, y dejando la tomadera de mi hijo Ricardo, que gracias a Dios toma menos, pero ahí vamos. Tiene un trabajito, no es permanente ni nada, pero está trabajando, gracias a Dios, y que él vaya más adelante, vayan los dos funcionando los dos, por mis nietos, que les vaya bien. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Listo, Gloricel. Ok. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, ante todo, gracias por permitir llevar el mensaje que querías que se compartiera en esta noche. En este momento te presento las necesidades de todos aquellos que comparten con nosotros en esta noche, para que tú abras los cielos en favor de cada una de las peticiones más profundas de sus corazones, y que puedan ver una luz de esperanza en medio de cualquier situación que se esté presentando en este momento. Te pido también por la salud del esposo de Nilka.
Señor, las enfermedades no son tuyas porque tú pagaste en la cruz por nuestras necesidades de salud y bienestar. Te pido que sanes toda dolencia en su esposo, pero sobre todo que te conozca y que pueda empezar en una relación contigo cercana a recibir las fuerzas interiores que necesita para que su salud se levante y sea restablecido. De igual manera, Señor, te pido por un buen trabajo para el hijo de Nilka. No permitas que se conforme con poco. Haz que se ensanche su territorio y que ese pequeño trabajito que tiene ahora le sirva, pero más bien que lo impulse a buscar una mejor oportunidad para su vida personal. Sabes que uno de los problemas grandes que existen en el mundo son los vicios. Y es un espíritu que va destruyendo la capacidad de pensar y de poder sostenerse en la vida de una persona. Te pido que pongas un espíritu de abstinencia hacia el alcohol y si hay otros con drogas, también abstinencia contra las drogas para que puedan recibir a través tuyo una sanidad en un proceso de restablecimiento y que haya oportunidades de vida para cada uno de ellos. Arráncalo de raíz y sécalo para que pueda existir una mejor oportunidad de vida y de salud en la vida de él y de cada uno de los que puede estar experimentando en este momento situaciones difíciles en esa área. Señor, te damos gracias por todo aquello que permites que se dé en nuestras vidas, pero sobre todo, Señor, arropa con tu ser todo lo que el cambio climático puede estar en este momento provocando a nivel mundial. Y sobre todo en las áreas rurales donde no existen edificaciones firmes, permitas que no pierdan sus hogares y que puedan sostenerse siempre, pero todo bajo ti, que eres la roca que se necesita para poder sostenerse en un momento determinado. Señor, sigue provocando cambios a nivel mundial en las autoridades y gobiernos de cada país. Permite que haya un balance positivo en todo lo que tiene que hacerse de cambios a nivel mundial, que la gente lo asimile, pero sobre todo que se levante el valor y la autoestima de cada persona. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, que tengan una Amén. feliz